내가요 아무리 짐승만도 못한 놈이어도요 살 권리 있는 거 아닌가요? Aún después de ver Oldboy, hay algo que siempre me mantuvo con la cabeza dando vueltas. 이 마지막 한 줄에 마음이 움직였어요. Pero, ¿qué es lo que significa ser un monstruo? Después de haber encontrado el motivo de su encierro y haber cometido incesto con su propia hija, Oda Esu acude con la hipnotista para que le ayude a olvidar su trauma. A quien habíamos visto como un héroe de películas de venganza, aquel que puede acabar con un ejército él solo, ahora estaba ahí, impotente y asustado. Este es el final de su historia, sin siquiera una lengua que le dé el poder de contar su relato. Está profundamente castrado. La hipnotista conoce la historia de nuestro protagonista a través de una carta que él mismo escribió, un largo e intrigante texto. Ella reconoce que en términos fríos y directos no tiene por qué ayudarle, no le debe nada. Sin embargo, esboza una sonrisa y admite que el único motivo por el que ayudará al protagonista es la última frase de su carta. A pesar de que no soy mejor que un monstruo, ¿acaso no tengo derecho de vivir? ¿Cómo fue que Oda Esu se convirtió en un monstruo? Sí, era irresponsable y un borracho, pero no parecía una mala persona. Él no mataría ni a una mosca. Pero un día lo secuestraron y lo encerraron. Daesu no lo entiende. Ni siquiera lo encierran en una sucia y fría prisión. Tampoco lo torturan. Incluso puede ver televisión si así lo desea. Es extraño, ¿no? Se le da todo lo que necesita, no tiene que trabajar y tiene una habitación relativamente cómoda. Entonces, ¿cuál fue realmente su castigo durante esos 15 años? Sencillo, la soledad. A pesar de que uno soñaría con una vida cómoda, tranquila, nada de trabajar y solo mirar la pantalla, aquí se muestra cómo quizás no queremos eso. Durante 15 años el protagonista pasó sin una pizca de contacto humano. Ahí pasa tanto tiempo aislado de la sociedad que se deshumaniza, pierde a su familia, su única fuente de satisfacción se vuelve la televisión e incluso alucina con hormigas que brotan de su cuerpo. Pero después de tanto tiempo surge la curiosidad. Daesu se pregunta sobre el motivo de su encierro. ¿Quién me encerró y por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿A quién le hice tanto daño? Es interesante porque Daesu comienza a buscar un motivo, una justificación para su sufrimiento. Ya no es solo la soledad lo que le produce angustia, sino encontrarle una explicación. Es decir, el dolor ya no viene por la soledad, sino por tratar de entender ¿por qué me quedé solo? Tiene que haber un por qué. Es por ello, pienso yo, que el cuadro que está en su habitación gana tanto poder. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y llorará solo. Su lema no solamente juega con la soledad en sí misma, no habla de quedarse solo y ya, sino que también une a la soledad a un motivo, en este caso una acción. Si te ríes, tendrás compañía, pero si lloras, entonces es porque estás solo. Una causa y una consecuencia. Y es así como el ser inocente de hace 15 años se convierte en una máquina de matar. Daesu se propone algo. Una vez salga de aquí y sepa quién me encerró, lo mataré. ¿Cuál es el motor de su venganza? La soledad, nada más eso. El ser humano no puede vivir solo. Haber estado 15 años en completo aislamiento es suficiente motivo para desear la venganza. Pero creo que esto aún no es motivo suficiente como para considerarlo un monstruo. ¿No es así? Daesu hace un plan de escape, pero tan pronto está por concluirlo, es dejado en libertad. Cuando Daesu se encuentra con el sujeto que se quiere suicidar, este le dice la pregunta por la que todos estamos aquí. A pesar de que no soy mejor que un monstruo, ¿acaso no tengo el derecho de vivir? Un Daesu profundamente deshumanizado parece que se identifica con él. Él lo entiende. Tras encontrarse en libertad nuevamente y haber aliviado su soledad después de 15 años, también se siente como un monstruo que está a punto de recobrar su derecho a vivir. Finalmente, Daesu tiene a alguien que le escucha. Ya no está solo. Eso detiene el suicidio. Ambos se sientan y Daesu le cuenta toda su historia de encierro al extraño. A él le parece sorprendente, pero le cree y le dice que lo entiende. Y ahora es su turno.
El extraño sujeto intenta contar su historia, pero... 아저씨! A causa de esto, el hombre se suicida. Daesu no le da importancia más que para ser el motivo de recordar nuevamente su lema. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y llorarás solo. Daesu sonríe mientras continúa con su camino. Y es que gracias a la forma en la que suceden las cosas podemos darnos una idea de por qué el Señor se quita la vida. No conocemos su nombre, no sabemos en hechos y anécdotas por qué lo hizo, pero lo que sí podemos intuir es que solamente necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que escuchara su historia. Él se percibía a sí mismo como un monstruo, pero uno que se enfrentaba a la tentativa de vivir con su condición, de seguir adelante y tolerarse. Solamente necesitaba a alguien que respondiera afirmativamente a su plegaria. Una pregunta que espera un sí de alguien más. La perspectiva de otra persona. El Señor deja en el juicio del otro si vivirá o morirá, pero Daesu lo ignora, lo deja solo. El monstruo que llora se suicida porque en efecto se da cuenta de que está solo. El problema no es que el Señor fuese un monstruo, el problema es que se quedó solo. Tal vez por eso Daesu repite su lema tras el suicidio. Si ríes, tendrás compañía, pero si lloras es porque estás solo. Y tal vez por eso Daesu sonríe después de este evento. Al recuperar su libertad, no está dispuesto a volver a como las cosas eran antes. Ahora se va dispuesto a encontrar el motivo por el que se quedó solo. Bueno, pues este hombre solitario, huyendo de su condición, es acogido por Mido. Ella es una mujer igual de solitaria que él. Nunca sabemos exactamente qué le pasó. Dice que al igual que Daesu, ella conoce a mucha gente solitaria que alucinó con hormigas, pero ella nunca las ha visto. Ella miente. Lo podemos ver en sus lágrimas mientras toma el metro. 항상 때로 댕기잖아요. 그래서 진짜 이런 사람들은 개미 생각 자꾸 하게 되나 봐. No sabemos qué le pasó, pero seguro fue una terrible tragedia. Mido, tras leer los escritos de Daesu, posiblemente se identificó. Vio en él algo que pensaba que solo ella sentía. Se dio cuenta de que posiblemente solo una persona así es capaz de entender su dolor, y por eso se enamoran. Por eso se cuidan. Incluso cuando al final de la película Woo-jin revela todo su plan, admite que él no hipnotizó a los protagonistas para que se enamoraran. Solamente se los sugestionó, les dio un empujón. Pero el verdadero amor era la única variable que él no podía controlar. Y aún así, sucedió. En el fondo, ellos se entienden. Desde este momento, Mido le ayudará a Daesu a cumplir con su objetivo. Durante la búsqueda de su venganza, Daesu ríe. No cuando algo le parece gracioso, cuando está feliz. Él ríe cuando más solo se siente, cuando su tranquilidad se ve amenazada, cuando se entera de que se quedó sin familia, después de vencer a todos en el pasillo y encontrarse con más enemigos en el elevador, cuando le están por arrancar los dientes y finalmente cuando pelea contra el secuaz de Woo-jin. Incluso es curioso porque siempre le sonríe a alguien más, a sus enemigos, como una especie de demostración, como diciendo: mírame, tú que me encerraste y me dejaste en la soledad, hoy sonrío porque no estoy solo, yo te gané. Pero por ejemplo, no sonríe cuando se encuentra con su viejo amigo Yu-hwan. Es curioso, ¿no? Durante su encierro admite que no volverá a comer más empanadillas cuando sea libre, porque es lo que comió ahí todos los días. Está harto de ellas. Pero después de darse cuenta de que perdió a su familia, es la venganza lo único que le queda. A pesar de que intenta sonreírle a la adversidad, sabe que en el fondo está solo. A pesar de haber admitido que jamás volvería a comer empanadillas, vuelve a comer empanadillas porque encontrar al sujeto que lo encerró es lo único que lo ata a un sentido. Es lo que ahora le da un lugar en el mundo. A lo que me refiero es que lo que antes era una tortura para Daesu, ahora le da una dirección a su vida. Después de ser liberado, se encadenó a la venganza, a buscar una explicación a su encierro. Ahora, su encierro es el sentido de su vida, por decirlo así. Vive para ello. Incluso esto se reafirma cuando la idea de venganza se vuelve tangible. Daesu tiene a su enemigo frente a él, finalmente lo encontró. En esta escena la venganza deja de ser una idea con la que se sueña, está por volverse real, después de 15 años. Pero entonces Lee Woo-jin, quien se refiere a Daesu como el monstruo que él mismo creó, le dice algo que llena de incertidumbre al protagonista. La curiosidad en efecto le carcome, le da a escoger entre dos alternativas. Número 1, simplemente matarlo, consumar su venganza por la que esperó durante 15 años y ya. O número 2, averiguar por qué lo encerró durante 15 años. Si lo mata, nunca sabrá por qué. Vengarse o saber la verdad. Pero Woo-jin admite algo más en esta escena.
algo muy interesante. 그동안 잘 지낸 셈이야. 외롭지도 않고. Gracias a la compañía de Dae-su, el villano no se sintió solo y entonces, como prueba de ello, le sonríe. ¿Por qué? ¿Por qué la presencia de Dae-su significó para Woo-jin una compañía? ¿Cómo es que el protagonista representó un alivio para la soledad de su propio villano? Bueno, algo curioso de Woo-jin es que a lo largo de la película es representado como alguien con todo el dinero del mundo. Cualquier perversión imaginable por la mente humana, él la puede cumplir. ¿Quieres un botón para poder detener tu corazón a voluntad? Por supuesto. ¿Buscas a alguien capaz de borrar la memoria? Sin problemas. ¿Necesitas una habitación, televisión, peluquero, sedantes, médico, comida y todo eso para mantener a alguien durante 15 años? Concebido. Él es frío y calculador. Woo-jin es profundamente aterrador porque pareciera que es todopoderoso. Parece que tiene todo bajo su control y que es inescapable. Cuando interactúa con su enemigo es mediante acertijos y pistas. Dae-su lo sabe. No solo lo sabe, lo siente y se ve intimidado. Es consciente de que si avanza un paso es porque su enemigo ya está otros 10 por delante de él. Woo-jin está dentro de la mente del protagonista, pero Dae-su no puede saber en qué modos. Uno nunca sabe cuando Dae-su está actuando por libertad propia y cuando Dae-su está actuando bajo el control y la influencia de Woo-jin. Woo-jin no es violento en sus actos, es cuidadoso, precavido y mesurado. Y eso es lo que lo vuelve aterrador, porque pareciera que es perfecto. Hasta que... 걸렸다 걸레. 요즘 숙련대 완전히 걸렌기야 이기. 안 담은 놈이 없다고 학교 소문이 쫙 퍼졌다 이거. 여하튼 이가시네. 근데 결정적으로 고기 그리 해봤다는 거 아니냐. 그 수박 고기 그러니까네. Alguien se atreve a hablar mal de su hermana. Cuando Yu-hwan le cuenta al protagonista el rumor de que la hermana de Woo-jin era una puta, entonces su imagen de perfección se cae. La apariencia que había estado construyendo era solamente un velo. Woo-jin se torna agresivo, cruel, despiadado, dispuesto a asesinar a un inocente, a alguien que no tenía contemplado matar desde el inicio de su plan. En otra situación Woo-jin habría hecho algo como contratar a un sicario o envenenar su bebida, algo sutil, pero cuando se trata de proteger la imagen de su hermana, cualquier cosa a su alcance es un arma para matar. Yu-hwan no tuvo una muerte tranquila, fue apuñalado varias veces y murió aterrado, pidiendo piedad, pidiendo ser escuchado. Su cuerpo recién mutilado se aferró a la corbata del villano. Similar a como Dae-su pidió ser escuchado al inicio de la película, Yu-hwan murió pidiendo lo mismo. Lee Woo-jin simplemente se la quita y se va. El hombre de traje se quitó una de las partes más distintivas en la formalidad de su vestimenta, revelando lo que de verdad es un monstruo. Interesante, ¿no? Woo-jin tiene algo parecido al hombre del inicio de la película, y es que ambos tienen la necesidad de contar su historia. 들어봐요. 내 얘긴 되게 재밌어. Ambos quieren ser escuchados por Dae-su, pero en esta ocasión, el monstruo tiene algo muy poderoso. Un motivo para ser escuchado. Tras haber asesinado a Yu-hwan, vemos a Woo-jin practicar yoga. Muestra su imagen cuidadosa y equilibrada antes vista, delicada, pero pronto nos damos cuenta de algo. Algo que, de nuevo, revela su verdadero rostro. Él llora. También es un monstruo que llora. Woo-jin está solo. Pero eso tomará importancia más adelante. Finalmente, un Dae-su desesperado por la muerte de su amigo encuentra respuestas. Cuando eran jóvenes, Dae-su, Woo-jin y su hermana Lee So-ah asistieron a la misma escuela. Ahí, accidentalmente, Dae-su encontró a ambos hermanos teniendo relaciones sexuales. Un amor incestuoso, prohibido. Dae-su, como cualquier adolescente, simplemente se lo contó a su amigo Yu-hwan. Sin embargo, este último esparció el rumor por toda la escuela, y a causa del rumor, Soo-ah se suicidó. Tras conocer la verdad, Dae-su va a confrontar a Woo-jin, ansía su muerte. Ya sea una piedra o un grano de arena, en el agua ambos se hunden. Al parecer, Woo-jin no le importó tanto quién esparció el rumor, sino quién fue el que lo descubrió. Woo-jin encerró e hipnotizó a Dae-su para que lo olvidara y entonces obligarlo a buscar el motivo de su encierro. El pecado de Dae-su fue revelarle al mundo el perverso secreto de Woo-jin. Eso debe ser el motivo por el que Woo-jin encerró a Dae-su. ¿No es así?
Wu Jin le revela un par de verdades a Dae-su. Primero le explica que la hipnosis no fue para eso. Dae-su no recuerda lo que hizo simplemente porque lo olvidó. No le dio mucha importancia en su momento. Que en realidad el rumor en sí mismo no fue suficiente motivo para que la hermana de Wu Jin se suicidara, sino que de boca en boca el rumor se fue distorsionando hasta que creó la mentira de que ella estaba embarazada. Ella se enteró y se lo creyó. Su cuerpo comenzó a comportarse como si esa falsa historia fuese la verdad. A causa de esto, la hermana de Wu Jin se suicida. No podría concebir la idea de que su hijo es al mismo tiempo su sobrino. Y bajo el mismo razonamiento, Dae-su interrumpe la historia de Wu Jin. 그래서 누나를 죽였냐? Acusa a Wu Jin de entonces haber matado a su hermana para ocultar un embarazo que terminó siendo falso. Por supuesto, es obvio, es algo que el monstruo despiadado de Wu Jin haría. 에이, 별로 재미없다. 그냥요, 하던 얘기나 마저 하죠. Es entonces cuando Wu Jin revela la conclusión de su plan maestro. Él no hipnotizó al protagonista para que olvidara lo que hizo. Tampoco lo encerró para que sufriera. No lo hizo encontrarse con miedo porque sí. La pregunta no es ¿por qué encerró a Dae-su durante 15 años? Sino ¿por qué liberó a Dae-su después de 15 años? Lo hizo para que Dae-su se enamorara de su hija sin querer. Dae-su cogió con su propia hija. Nuestro conmocionado protagonista termina de ver el álbum. Se encuentra en la última página. Temeroso, observa bien, con atención y detenimiento, y entonces se encuentra a sí mismo encarnando al conocido retrato. Ríe, y el mundo reirá contigo. Llora, y llorarás solo. En ese momento Dae-su lo entiende, no solo él, también nosotros. Wu Jin es quien pone ese retrato en su celda y cuando se trata de Wu Jin nada es accidental. Con esta imagen le muestra a Dae-su que la soledad trae tristeza, pero la compañía es capaz de aliviarla. Eso se fundió en la mente del protagonista, en su ideología. Es un lema que vio durante 15 años, pero no cree en ella por la cantidad del tiempo que la vio, ni por la hipnosis o por el control mental, para nada. Dae-su de verdad lo sintió, porque en el fondo sabe que es cierto. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y llorarás solo. Pero Wu Jin le da un giro retorcido al asunto. ¿Qué pasa cuando esa compañía, la del ser amado, tiene algo de prohibido? No, incluso yo no lo llamaría prohibido. Familiar. Es el catastrófico accidente de encontrar que el ser amado tiene algo de familiar. Es algo que no va en su lugar, algo que se desvió. Es un cariño que en otro contexto podría ser cálido y reconfortante, incluso nostálgico, pero que de alguna manera regresó en la forma de un extraño, algo que conocemos muy bien, pero que repentinamente se nos presenta como ajeno. Un accidente muy retorcido. Eso es lo que significa ser un monstruo, sentirse culpable por amar. Y es que solamente se desea aquello que no podemos tener, aquello que está más allá de un límite. Si no, ni se desearía. Y es que es muy humano desear lo prohibido. Y eso puede llegar a convertirte en un monstruo. Esa culpa, ese algo que no va en su lugar y que alguien más puso ahí, le termina por dar el lugar de monstruo al protagonista. 내가 발명한 괴물이야. 근데요, 이러면 외를 할 수가 없잖아요. Y entonces, Dae-su intenta proteger a Mido de la repulsiva realidad. Le llama para advertirle, pero la verdad se vuelve inescapable. 안 돼, 절대 열지 마. 절대 열지 마. 그 아저씨가 내가 금방 옳지 착하다. 그래. 금방 또 전화할게. ¿Lo notaste? ¿No? Déjame te lo vuelvo a mostrar. 아저씨가 내가 금방 아빠가 내가 옳지 착하다. 그래. 옳지. Dae-su cuelga y mira al cielo. Arrepentido, ahora es consciente de la verdad. Y su habla es una prueba de ello, una indiscutible. Él mismo se dio cuenta de lo que dijo y el duro peso de la verdad cae sobre él.
Podemos verlo en sus ojos. Él sabe lo que hizo. Wu Jin amenaza con contarle la verdad a Mido, pero Daesu recurre a un montón de desesperadas formas de detenerlo. Le pide perdón, lo insulta, le lame la suela del zapato, pero entonces recuerda lo realmente importante. 유진의 혀가 우리 누나를 임신시켰다니까? 유진의 자지가 아니라 Wu Jin admite de una forma un tanto directa que le provocó celos que no fuera su pene quien embarazó a su hermana, sino la lengua de Daesu. En otras palabras, esto demuestra que él tampoco sentía un arrepentimiento por la relación que tuvo con su hermana. Él quería ser quien embarazara de verdad a su hermana, y en cierto sentido encontraba en Daesu a un rival, alguien que, por decirlo así, la tiene más grande que yo. Es por ello que Daesu corta su lengua. Se mutila aquello que provocó todo este problema, aquello que le causaba tantos celos a Wu Jin, y eso es suficiente para detenerlo de contarle la verdad a Mido. Wu Jin deja a un Daesu profundamente traumado en el suelo con un dilema. 하고 난 다 알면서도 사랑했어요. 너희도 그럴 수 있을까? ¿Podrán hacer lo mismo ustedes? Mientras que el villano es capaz de vivir con eso, él le presenta a Daesu el mismo dilema. ¿Y tú? ¿Podrás hacer lo mismo? ¿Serás capaz de soportar al monstruo que encontraste dentro de ti mismo y seguir viviendo a pesar de ello? Los papeles al final de la película se invierten. Tras completar su venganza, Wu Jin sonríe. Él no está solo. Tuvo la compañía de Daesu, como mencioné anteriormente, pero nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué la compañía de Daesu significó un alivio? ¿Por qué su enemigo provocó un consuelo para la soledad de Wu Jin? Bueno, tal vez Wu Jin tiene algo en común con Daesu más que solo el incesto. Al igual que Daesu, él pierde a su ser amado, se queda solo. Su compañía, con quien comparte un secreto sumamente íntimo y perverso, muere. No solo muere, sino que su muerte tuvo una causa, Daesu. Desear la venganza sobre su enemigo es lo último que ata a Wu Jin a su hermana. A pesar de que lo odia, es el último resto que queda de la existencia de ella. En otras palabras, al igual que Daesu, Wu Jin encuentra en su dolor un motivo para seguir viviendo. No es que se haya vuelto un ser sediento de venganza, que también, sino que dentro de esa venganza aún había algo de su hermana, un último residuo testigo de su amor. Al cumplir con su venganza, Wu Jin hace más que sonreír para demostrar su carencia de soledad, sino que ahora esa compañía se vuelve real. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es posible que la venganza de Wu Jin haya sido algo más que solo infligir dolor y trauma en su enemigo. Eso no es nada, hasta lo deja vivir. Pero lo que pasa es que ahora Daesu lo entiende de verdad. Daesu entiende el dolor de Wu Jin porque son atravesados por la misma situación, por el mismo estigma. En ese sentido, la venganza, para Wu Jin, es más que solo infringir dolor en el enemigo, es demandarle empatía. Es hacer una terrible plegaria para que el dolor que uno tiene sea entendido por alguien más. Un desesperado intento por abandonar la soledad e intentar encontrar compañía en el dolor. Que el otro sienta el mismo dolor que yo sentí. La puerta del elevador se cierra. El villano implacable se sale con la suya dejando al héroe terriblemente traumado. ¡Qué monstruo! ¡Qué miserable! ¡Qué ser tan despreciable! ¡Qué...! 나 기억해줘야 돼. 알았지? 난 후회 안 한다. 넌 ¡Qué lástima! Nos enteramos de que Wu Jin, aquel desagradable monstruo capaz de un sinfín de atrocidades, en realidad no mató a su hermana, solamente era un niño asustado. Del mismo modo que sucedió con el hombre del inicio de la película, a Wu Jin le tocó decidir si el monstruo frente a él vive o muere. Pero hay una sutil diferencia, y es que Wu Jin no estaba ahí para decidir, estaba ahí solo para ver, para ser testigo de una preciosa imagen
y perpetuarla. Wu Jin llora porque ahora que completó su venganza, una verdad incómoda se le revela. Ese pequeño residuo, el último vestigio del amor de su hermana que le quedaba, se había ido. Con su venganza completada, desapareció el motivo para seguir vengándose. Es hora de despedirse de su dolor. La soledad está de regreso. Y sí, estoy seguro que Wu Jin y su hermana fueron unos monstruos, no lo negaré, pero a veces me pregunto, ¿y qué clase de monstruo eran? Unos no muy diferentes de nosotros, por supuesto, con sus virtudes y sus manías, pero ¿acaso no merecían vivir? Yo aquí tengo la siguiente teoría. La hermana de Wu Jin no estaba enamorada de él como tal, sino de su propia imagen. Ella se preocupaba todo el tiempo por cómo se veía, si su imagen era percibida como hermosa por los demás. Se miraba en el espejo y a través de cámaras. Por ello, se enamoró de alguien que también estaba enamorada de su imagen. Alguien que le confirmaba dicha imagen de belleza y perfección. Alguien que era capaz de perseguirla hasta para tomarle fotografías. Cuando se enteró de los rumores, ella se dio cuenta de algo. Su propia imagen, la que percibe el otro, estaba distorsionada. Una adolescente embarazada producto del incesto. Pero eso es lo que a ella le importa, ¿no es así? Su propia imagen, no la verdad. El cómo será percibida ella por los demás, no cómo es ella en realidad. Por ello, se lo cree. Su cuerpo de verdad interpreta que está embarazada porque esa es ahora la imagen que los demás perciben, y por eso mismo decide cometer suicidio. ¿Te imaginas cómo se sentiría una chica si su hijo fuera a la vez su sobrino? No es que se arrepintiera de su amorío con su hermano, más bien le dio miedo lo que representaría para su propia imagen. Convertirse en una madre producto del incesto. ¿Qué pensarán los demás de mí? Que soy un monstruo. Pero volviendo con Dae-Su, mientras que el villano es capaz de vivir con eso, él le presenta a Dae-Su el mismo dilema. ¿Y tú podrás hacer lo mismo? ¿Serás capaz de soportar al monstruo que encontraste dentro de ti y seguir viviendo a pesar de ello? O Dae-Su, por desgracia, decide que no. La vida después de ese evento se vuelve intolerable, y es por ello que acude con la hipnotista. Aún sin una lengua que hable por él, el protagonista expresa su respuesta a través de sus acciones. No puedo vivir con esto. Al buscar a la hipnotista, eso es lo que busca, recuperar su derecho a vivir. Y para ello, necesita deshacerse del monstruo que existe dentro de él. ¿Funcionará? Un hombre de mediana edad, confundido, mudo, profundamente traumado y con frío, se despierta en la nieve. Está perdido y solo, a la deriva, y entonces llega Mido. Mido calma su frío, le frota las manos heladas, le muestra que ella está igual de confundida que él y se preocupa por su estado. Mido llega a colmar su soledad y su dolor. Dae-Su se encuentra en la nada peligrosa y desoladora, y es el amor de Mido lo que salva al protagonista. Yo soy de la idea de que la hipnosis no es que haya salido ni bien ni mal, sino que para que Dae-Su pueda seguir viviendo, necesita del monstruo. Porque después de todo, necesita amor. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y llorarás solo. Y ese es el secreto que el monstruo se guarda, el por qué uno ama. Y creo que prueba de ello es la forma en la que sucede esta secuencia que ocurre después de la hipnosis. El monstruo, como explica el hipnotista, no desaparece porque sigue adentro de Dae-Su. Dormido e inactivo, sí, por supuesto. Pero el saber de su secreto sigue dentro de él. Ese mismo secreto es el sentimiento de amor que persiste y no parece que pueda hacer algo para evitarlo. Al abrazarse, Mido finaliza la película con un último diálogo. 사랑해요. 아저씨. Parece que Dae-Su hace un increíble esfuerzo por sonreír, pero sus intentos son inútiles y el último resto de expresión en su cara es una extraña mueca que refleja desesperación y terror. Personalmente me es complicado intentar explicar por qué hace esa mueca. Supongo que al final nos deja en suspenso acerca del hecho de si olvidó realmente lo que hizo o no. Y todo lo que tenemos como pista es la extraña mueca de un señor mudo. Pero de lo que sí puedo estar seguro es que primero sonríe, o al menos lo intenta. Primero reconoce la compañía de Mido. Él, en efecto, no está solo, pero se da cuenta de que esa deliciosa compañía guarda dentro de sí un amor inconfesable. Ese placer está cargado de culpa. Se vuelve consciente de que está disfrutando de algo que no es moralmente correcto, pero a la moral no le importa tu felicidad.
Y una tragedia es una tragedia, mires por donde lo mires, porque ya sea una piedra o un grano de arena, en el agua ambos se hunden. Y es que Oldboy no huye de la vergüenza y la culpa, más bien te obliga a sentarte con ella. Creo que después de todo, a los dolores del alma no les importa una mierda si se hace lo correcto o no. En el diálogo del amor, me temo, la moral no importa, solo el dolor importa. Pero también creo que esto es muestra de algo curioso. Si hay algo peor que el dolor de la culpa, eso es la soledad. Aún frente al pesar de ser percibido como un monstruo, la soledad se presenta como un sentimiento absolutamente intolerable. Después de todo, gente murió por ese mismo motivo. Me temo que cuando la única alternativa a ser un monstruo es no ser amado, uno siempre escogerá ser el monstruo. Y no solo lo escogerá, lo deseará, lo buscará, lo esconderá en lo más profundo de su ser, pero con cada oportunidad que tenga, lo mostrará. Eso es lo íntimo, la oscuridad que puede habitar dentro de nosotros. Porque es solamente a través de nuestra monstruosidad que uno es capaz de hallar un escape para la soledad, sobre cómo, a menudo, el amor tiene un origen trágico y oscuro. Es así como uno encuentra el derecho de vivir, y finalmente, una boca mutilada sonríe. Hola. Si estás aquí es porque terminaste de ver este video. Muchas gracias. Creo que este video fue posiblemente uno de los más turbios que he hecho y que más trabajo me ha costado de hacer. Literalmente tuve que grabarlo más de una vez. Y incluso, si se dan cuenta, durante el video estoy leyendo el guión directamente. La verdad es que el guión de este análisis es un poquito complicado y me ha resultado tan incómodo de grabar que creo que prefiero simplemente leer el guión. Eso es porque en verdad me costó mucho trabajo decir las cosas que estaba diciendo y hablar de las ideas de las que estaba hablando. Por lo mismo, como que sí quería darme este espacio al final del video para hablar acerca de eso. Quiero aclarar que obviamente no estoy tratando de hacer una apología a ningún tipo de relación sexual prohibida ni nada así, pero siento que a veces ese es el deber del arte, hablar de cosas incómodas, como dice la mítica frase. El arte sirve para incomodar a los cómodos y confortar a los incómodos. Pero si llegaste hasta aquí, quiero creer que encontraste un mínimo de valor en este análisis. Personalmente a mí, pues también me gusta mucho ver análisis de películas en YouTube y me di cuenta de que Oldboy como tal no tiene un análisis hablando de las cosas que suceden en la película. Tiene muchos análisis de color, de montaje, pero sentía que aún había más jugo que sacar de esta gran película. Y creo que no soy más que un portavoz de la propia película. O sea, lo que trato de decir es que en ocasiones siento que cuando hago un análisis, la película fluye a través de mí. Y yo solo funjo como alguien que está tratando de decodificar lo que encontró en la película. Ya, pues cada uno interpretará lo que quiere interpretar. Si te preguntaste qué es lo que estuviste viendo al lado derecho durante todo este análisis, es una ilustración mía. Abajo en la descripción podrás encontrar mi @ de Instagram. Además de hablar de películas, también soy dibujante. Y nada más, si te gustó algo de lo que viste, por favor, pues dale like, comenta o suscríbete. Y si incluso piensas que algo de lo que viste te incomodó y te hizo enojar, coméntalo. Estaré dispuesto a leer incluso comentarios negativos. Muchas gracias.